Pastores con salario, ¿es bíblico o es otro engaño más? Vamos a mirar eso ahora. No vamos a tocar temas humanos, sino solamente vamos a tocar escrituralmente, y la Biblia a nosotros nos va a alumbrar el camino. Así que, ¿será que los pastores deben tener salario? ¿Será que los pastores deben tener un sueldo? ¿Serán que los pastores deben exigir a la iglesia para que la iglesia les pague un sueldo? ¿O será que la iglesia debe contratar pastores y haciendo, inclusive recibiendo carpetas a ver quién califica? ¿Será eso lo que ha enseñado el Padre Eterno, el Cristo de la Gloria, en todo su contexto de la palabra del Señor? ¿Será que los pastores deben someter a la iglesia para que ellos sean alimentados y que vivan en la opulencia como hoy por hoy lamentablemente existe? Veamos qué es lo que la Escritura menciona al respecto. Dice la palabra, el texto que acabamos de leer, 1 Timoteo 5:18, hay algo interesante al inicio. Dice esto, pues la Escritura dice, por lo tanto, esto no es aislado, es palabra de Dios. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego añade, y digno, o sea, merece el obrero su salario. Muy bien. La mayoría de las religiones o sectas o iglesias a sí mismas llamadas cristianas, por no decir todas, por todo lugar, tienen a sus obreros o ministros asalariados. Es decir, tienen asignados sueldos o salarios dependiendo del cargo que tengan o ostentan. Por ejemplo, hablando de la iglesia católica, curiosamente la iglesia católica y la iglesia evangélica tienen la misma costumbre de manera curiosa. Siempre he dicho yo a mis hermanos que estudian conmigo, yo les he dicho a mis hermanos, hay algo que debemos tener entre ceja y ceja. Si ustedes ven que la iglesia católica practica alguna cosa, usted vea si eso está practicando, analícelo bíblicamente a ver si es que no existe allí alguna trampa. Porque recuerda que Satanás, el diablo, que es engañador, es un experto en simulación. Simula ser, ingresa y contamina. Porque Satanás es verdad que ha venido para matar, robar y destruir, pero muchas de las veces nosotros pensamos que destruir es quebrar. No es así. Sencillamente el momento que viene y contamina ya ha destruido. Por eso dice la palabra, el eterno Dios dice, yo he llamado a mis sacerdotes y a ellos les he encargado una misión. ¿Cuál es la misión del siervo de Dios? Enseñar al pueblo a identificar, a discernir entre lo santo y lo profano. Por lo tanto, un cardenal católico, por ejemplo, cobra más que un sacerdote en la iglesia católica. Y así sucesivamente, todos ellos son asalariados. Es una profesión ser católico, o ser cardenal, o ser cura, o lo que sea. Por otro lado, en la iglesia evangélica, o en el círculo cristiano evangélico, el apóstol gana más que un pastor. El apóstol, él tiene un sueldo mayor, el profeta tiene un sueldo menor, y luego el pastor es el que menos sueldo tiene. Y así es también en las jerarquías de la iglesia evangélica también. Cosa curiosa. Y además de sus salarios fijos, también recaudan dinero por ir a predicar a otras denominaciones, y a esto se le conoce como la ofrenda del ministro. Le invitan a predicar. Es más, existen managers, y ahora voy a denunciar una cantidad de cosas, existen managers de pastores. Y se lo digo ahora porque gracias a la misericordia de Dios y a su gracia infinita, me han conocido por muchos lugares, y cuántas ofertas he tenido de pertenecer al equipo de predicadores del tipo como es este servidor. Managers se acercan para manejar la imagen mía y una cantidad de cosas para llevarme a predicar por todas partes, pero la condicionante es todo lo que se recaude, mitad y mitad. Me han contactado, me han pedido, por esa razón yo no sabía eso anteriormente.
Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, ¿qué ocurre con esas giras que hacen los pastores predicando por todo lugar? Eso es negocio, hermanos. Porque las iglesias ahora tienen esa costumbre. Un pastor viene a predicar, después de predicar, ¿cuál es la costumbre de la iglesia? Darle la ofrenda, entre comillas ofrenda, pero eso no es ofrenda, porque eso se llama pagar. Eso se llama pagar. Es como yo tengo un problema aquí de electricidad, llamamos al eléctrico, el eléctrico viene, soluciona ese problema, luego él ¿qué dice? Me paga. Y yo tengo que pagarle. De la misma manera, un pastor viene acá, un profeta, apóstol viene a este lugar, viene y predica, luego de predicar... Y es más, algunos predicadores inclusive cuando le invitan a predicar, él envía una hojita y dice, bueno, nosotros cobramos. Eso pasó con nosotros acá, por eso lo digo. Los salmistas ahora envían una hoja de vida, entre comillas, con todos los milagros que hacen y todas las barbaridades que ofrecen hacer. Y luego dicen, si la iglesia es menos de 200, cuesta 250. Y si es más de 200, 500. La ofrenda del predicador o del salmista. Al principio nosotros cometimos el error y también nosotros pagamos. La ignorancia, ¿no? Hasta que Dios nos alumbró el entendimiento y gracias a Dios, pues ahora no es que no paguemos, sino que no los necesitamos. Entonces, esa recaudación de cada predicación, por eso que se han asombrado muchos, me invitan a predicar, al terminar de predicar vienen con su sobrecito y a quererme digo, no, yo no vine por eso, yo vine por servir, porque mi amo me mandó aquí. Y tengo mis manos limpias, bueno, hasta el día de hoy tengo mis manos limpias y no digo que mañana voy a hacerlo, pero recuerde que dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Tengo mis manos limpias hasta ahora y Dios me ha sostenido hasta ahora. Nadie puede decir que el pastor Norman llegó a mi iglesia y recibió la ofrenda. Nadie puede decir eso. Tengo las manos limpias también para predicar lo que voy a predicar, porque en esta congregación tengo 13 años y no he recibido nunca un sueldo, y no porque la iglesia no me ha dado, sino que porque sencillamente no es correcto. Pastor, demuéstreme con la palabra. Y es lo que voy a hacer en este instante. Muy bien. Además de eso, estos pastores reciben ¿qué cosa? Día del pastor, cumpleaños del pastor, ¿qué más? Vacaciones del pastor, ¿qué más? Ayúdenme, pues ustedes saben muy bien. Los hermanos allá en la iglesia virtual, yo sé que ustedes llevan años acá conmigo y han aprendido mucho, hasta se han olvidado de las iglesias donde salieron. Al pastor, aparte de todo eso que tiene, muchos beneficios hay para el pastor hoy. Bueno, ¿es malo o es bueno? Ya lo vamos a mirar. Por lo tanto, todos estos salarios proceden principalmente de las recaudaciones y muchas de las veces de la imposición que se da a la iglesia para que ellos diezmen, primicias, pactar, ofrendas, siembras, pro templo y una cantidad de cosas más que se han inventado hoy para sacar dinero a la congregación. Algunos pastores son famosos en sacar dinero en esas maratónicas. Ustedes conocen, hay un canal enlace, uno de los canales enlace que se llama, que ese sí es Cueva de Ladrones, identificado. Sí, y los pare de sufrir ni hablar, donde sacan dinero por televisión, por radio, haciendo maratónicas, y es una recaudación obscena de tanto dinero. ¿A nombre de qué? De que el obrero es digno de su salario, ofreciéndole el cielo. Y lo peor de todo es que utilizan la palabra del Señor de manera abominable para este tipo de actos. Quienes estudiamos las Sagradas Escrituras debemos ser conscientes con el verdadero entendimiento de la misma Escritura que nos explica de una manera muy clara este tema. Por lo tanto, esta exposición de la palabra de Dios lo vamos a abordar en el contexto del Antiguo Testamento para así tener bien en claro qué es lo que en realidad significa el mensaje de estos textos mencionados.
No pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, tenga la bondad. Libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 24, verso 14. Dios, como ustedes conocen, determinó leyes civiles, leyes morales, leyes sanitarias y leyes religiosas, y entre ellas estaba la ley del jornalero, como también la ley del cuidado y la protección de los animales. Deuteronomio 24, 14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. El Dios eterno ordena al pueblo de Israel una ley al respecto del jornalero, al respecto del empleado, al respecto del obrero que trabaja en la finca, para que me entiendan así mejor. Todo obrero y todo jornalero, dice la Escritura, él tiene que devengar un salario, un pago. Y aquí menciona y dice, no vas a retener el día de su jornal, en otras palabras, el día de su trabajo. Él trabajó, págale al finalizar y no le digas vuelve la semana que viene. Porque este obrero pobre, él ha venido ¿a qué? A trabajar, ¿por qué? Porque no tiene más que hacer. Por necesidad y por hambre para comer es que ha venido a trabajar. Y dice, tengan cuidado ustedes de hacer eso, porque ustedes hacen eso, y si ustedes hacen eso, ustedes van a tener un problema conmigo. Y aquí es donde aparece: todo obrero es digno de que le paguen su trabajo. ¿Es bíblico? Por supuesto que sí. Muy bien. Deuteronomio 25:4. Ve allí. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Qué significa esto? Encontramos en contexto lo de 1 de Timoteo 5:18, lo encontramos ya en la Biblia y lo estamos afirmando, y es verdad que eso es así, no podemos negarlo. ¿Qué sucedía en el pueblo de Israel? Habían ciertas personas que tenían un problema de avaricia. Y cuando cosechaban sus granos y colocaban en la era para pisotear y desgranar el grano, traían a los bueyes para hacer que en círculo ellos pisotearan el grano para que sea removido del bagazo y así de esa manera pueda salir el grano limpio. Pero ¿qué pasaba con algunos? Saben que eran tan ávaros que colocaban bozal al buey y trabajando todo el día y el buey con hambre. Él miraba la paja y miraba el grano. Sus ojos se le salían del hambre y la desesperación. Es como que a ti en un día de ayuno te coloquen a un costado carne frita. ¿Entiendes? Esa tentación, y el buey también estaba allí y él estaba trabajando y pisoteando y los granos estaban allí y el olor y el aroma de lo que estaba pisoteado, el grano y del trigo y todo eso. ¿Qué sucedía con el buey? Tenía hambre, tenía deseos, pero los ávaros colocaban un bozal. ¿Para qué? Para que no se coma el buey el producto. Entonces Dios observa eso y dice, no, mediante una ley, no le pongan bozal al buey cuando esté trillando. Después que ya no esté trillando, esté por allá, que ese sea un buey mañoso, póngale bozal. Pero no ponga bozal al buey cuando el buey está trillando. ¿Se dan cuenta? Dios ordena en casos especiales. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta de que no deben hacer eso. Entonces encontramos nosotros por un lado de que el obrero cuando trabaje en tu casa, en tu finca, el día del jornal, cuidado le vayan ustedes a retener o a no pagarle.
De la misma manera, no pongan bozal al buey cuando esté trillando. Eso es bíblico, lo acabamos de ver. Ambas acciones no están vistas de parte de Dios como algo bueno, es negativo. Bien, como ya lo dijimos, estos y otros textos más han sido usados en los últimos tiempos por los pseudos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y muchos otros más para despotricar lamentablemente a las ovejas del Señor Jesucristo, quien por falta de conocimiento se han dejado amedrentar por los juicios y maldiciones de estos supuestos ungidos. Desorden que ahora ya es común hasta en los más sinceros pastores o ministros que también por no conocer la Biblia lo han afirmado como que si en verdad fuera verdad. En el Antiguo Testamento ocurrió algo semejante. Presten atención a lo que viene a continuación. Algo lo que hoy está ocurriendo sucedió en el Antiguo Testamento y por consecuencia de eso fue que Dios envió profetas para que hagan la corrección de vida a su pueblo, pero ellos los mataban para que no les dañaran el negocio que tenía ya implementado en el tiempo de la nación de Israel. Era curioso lo que ocurría. Así que la figura del pastor o los pastores no es una figura del Nuevo Testamento, sino es una figura del Antiguo Testamento. Miremos entonces ahora el pastor y los pastores en el Antiguo Testamento. La figura del pastor, la Biblia nos muestra por todo lugar, y en ese contexto quiero yo ahora presentarle al pastor de todos los pastores. Salmos capítulo 23, un texto bastante conocido por todos nosotros. Y siempre en la Biblia encontramos nosotros la figura del pastor porque esa figura es de una figura que cuida el rebaño, alimenta el rebaño, es la figura de guía, de protección para las ovejas. Salmos 23, 1 y 2 dice la palabra del Señor así. Miremos ahora al eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, como el pastor de pastores, de todos los pastores. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Oído? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ustedes conocen el resto del capítulo. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, ustedes saben todo ese salmo, es muy conocido. Podemos buscar en la Escritura, hermanos, hay cientos de versículos a los cuales hace alusión de que el eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, es el pastor de su rebaño en la Escritura. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos dos figuras, pastores malos conocidos como inútiles y pastores buenos conocidos como el buen pastor. Jeremías 25, por favor. Vamos a mirar cuáles eran esos. En Israel hubo pastores buenos y malos, hablando de líderes malos y piadosos, líderes apóstatas que condujeron al pueblo a la ruina. De ahí que el profeta como Jeremías, como Ezequiel, se dirige a los líderes de la nación con solemnes exhortaciones como a pastores. Pastores malos, por ejemplo, pastores malos en el Antiguo Testamento, encontramos a profetas malos, sacerdotes malos, hijos de sacerdotes malos, reyes malos como Roboán, Jeroboán, Acaz, Manasés, Joacín, que fueron pastores malos. Y pastores buenos, profetas buenos, sacerdotes muy buenos, reyes como David, por ejemplo, buenos, Ezequías, bueno, Josías y Asa, reyes buenos, líderes buenos que encontramos, y la Biblia hace alusión como pastores. Ahora, Dios observa un desorden en la cuna pastoral. Recuerda, pastor y rebaño, no te olvides de eso, esa figura no debe perderse, pastor y rebaño. Pastor y rebaño. ¿Qué dice Jeremías 25, 34? Dice la palabra así. Después de tantas advertencias, ahora dice Dios, aullad, pastores.
y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días. O sea, llegó el tiempo de hacer justicia, llegó el momento de llamarles a cuenta a ustedes, para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso, como vaso muy frágil. Llegó el momento de hacer juicio con ustedes, porque durante todo el tiempo he venido amonestando, el pastor de pastores, amonestado para que sean buenos pastores, pero ustedes se han convertido en inútiles pastores, malos pastores. Pero ha llegado el momento de hacer justicia. Verso 35 dice, y se acabará la huida de los pastores. ¿Qué significa eso? Se acabará la guarida a donde los pastores se refugian en el momento de la prueba que tiene su rebaño. Sigamos más adelante. Y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. En otras palabras, porque Jehová pone fin, porque Jehová despertará en las ovejas el conocimiento para que ya no sean más trasquiladas o rasuradas por esos pastores que hoy solamente quieren hacerse ricos a costa de una congregación. Es lo que está mencionando aquí. Porque Jehová asoló sus pastos. 37, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Pastor, yo no entiendo muy bien todavía lo que usted me quiere enseñar. Lee entonces conmigo Ezequiel 34, el contexto, y ahora sí te va a quedar recontra que bien claro. Vamos allí. Ezequiel 34. Versículo 1 dice la palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel está profetizando y dice que a él le llegó ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿llegó qué cosa para él? La palabra de Jehová. Por lo tanto, lo que vamos a leer en este momento es el mensaje directo del Padre Eterno a este profeta para el pueblo. Dice así. Y vamos a ver a quién se dirige, si a la congregación o a las ovejas o a los pastores. Vamos allí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Yo le hago una pregunta a mi amado hermano. ¿El pastor a quién debe apacentar? ¿Al rebaño, a la iglesia, o debe apacentarse a sí mismo? El Salmo 23 dice, en lugares delicados me apacentará, o dice, en lugares delicados se apacentará. Estén atentos porque aquí vamos a aprender mucho, Dios mandó a los pastores para apacentar a las ovejas, para cuidar a las ovejas, para nutrir a las ovejas, para que las ovejas estén sin necesidad de alimento. Para eso Dios mandó, para apacentar a las ovejas. Pero ahora Dios se encuentra con una historia única de que estos pastores no están apacentando a las ovejas, sino que ellos están ¿qué? Apacentando a sí mismos. En otras palabras, no hay alimento para las ovejas, pero ellos exigen a las ovejas que le alimenten a él. ¿Están entendiendo? Si nosotros entendemos eso bien sencillo, bien claro, vamos a entender lo que viene a continuación. Ay de los pastores, ojo, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Lo contrario de eso es, benditos sean los pastores que se dedican a apacentar a su rebaño. Entonces, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos,
y aquí está, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Hace una pregunta, ¿acaso no es al contrario? Luego dice versículo 3, ¿cuál es la manera de apacentarse a sí mismo? ¿De qué forma se apacientan, pastor? ¿Acaso las ovejas le predican la palabra a él? No, 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 mira esto, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Entienden esto claro o merece una explicación? Amén, ¿qué? ¿Explicación o entendieron claro? ¿Ah? Oye, yo creo que si alguien dice, pero yo no sé qué quiere decir eso, es porque verdaderamente ya estás tapado y al lavado. Porque está demasiado claro. ¿Cuál es la forma a la cual Dios dice se apacientan a sí mismos? Lo que dice lo primero es que comen la grosura. ¿Sabes qué hicieron? Mataron a la oveja gorda y luego sacan la carne, la pulpa para ellos. Y luego con esa lana se visten y no se dedican a apacentar a las ovejas. En otras palabras, ¿sabes qué está diciendo? Ustedes están haciendo esto, pastores de Israel. Juicio viene sobre ustedes porque ustedes no han entendido la dinámica entre pastor y oveja. Es el pastor el que apacienta. Él no se apacienta a sí mismo. Oiga, pero aquí está mal, porque el pastor tiene derecho de comer, pues. ¿Y de dónde va a comer? Tiene que comer la oveja. Una ovejita matar para comer, eso está bien. Te pregunto, ¿está bien o está mal eso? ¿Está bien? Claro que sí, hay un rebaño a la más gorda, porque nadie va a matar a la más flaca. ¿La flaca para qué? ¿Para qué dé pena? Caldo de huesos. No, 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 a la más gorda. Venga para acá. Pero había un detalle aquí. El detalle está, ¿sabes dónde? En el versículo 3, al final, mas no apacentáis a las ovejas. Eso quiere decir que el que tiene derecho de hacer eso es aquel pastor que apacienta las ovejas, pero aquel que solamente piensa en apacentarse a sí mismo, él no tiene derecho. Lo que sí tiene es juicio de parte de Dios. Mira el versículo a continuación. No fortaleciste las débiles, solamente te dedicaste a tener un círculo de familia, de amistad con todos los que tienen dinero, con la oveja gorda y lanuda, pero con las pobrecitas que no tienen ni la culpa, a ellas ni le tomas en cuenta. ¿Ya van entendiendo? Ni curasteis la enferma, a esa que se está ya muriendo y que tiene, qué sé yo, lo que le da a las ovejas. Dice, mejor que se muera porque no da nada. No da ni lana, no da ni carne, lo único que da es lástima. Mejor que se muera. ¿Qué más dice? No vendasteis la perni quebrada. Oh, esta oveja se quebró la pierna. Ah, se cría así como quiera. Ni siquiera se atreve a llegar a intentar ayudar. Y la oveja está que grita ahí afuera de la tienda del pastor y ni siquiera se acerca. Porque no le importa, porque no le interesa, porque es débil, porque es flaca, porque ella no tiene un statu quo como la oveja gorda. ¿Qué más? No volviste al redil la descarriada, a la que gime por regresar, no volviste. ¿Por qué? Porque no te interesó. ¿Qué más dice? Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. 5. Y andan errantes por falta de pastor. ¿Quiénes andan errantes por falta de pastor? Las ovejas. Y son presa de todas las fieras del campo. Trayéndola a nuestro contorno, andan errantes las ovejas por falta de comida, de ser apacentadas, y son presa de doctrinas falsas, doctrinas abominables por todo lugar, que están como fieras atravesándose en el camino. Y dice, y se han dispersado. Versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. ¿Por qué fueron esparcidas las ovejas?
por la culpa de pastores que apacienten y el hambre las hizo que vayan a divagar. ¿O qué tenés? Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo. Me encanta esta parte. Y yo recuerdo que cuando leí por primera vez esto me quebranté a tal punto que entendí la dinámica de lo que significa pastor versus ovejas. Mira lo que dice el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Gloria a Dios. Es digno de que te explique porque no entendiste, porque si hubieses entendido hubieses dicho amén. Pero como no entendiste, pasó por alto. Mira lo que está diciendo el Señor. Pastores robaron mis ovejas. Pastores se apacentaron a sí mismos. Destruyeron las ovejas. Las ovejas por falta de pasto, por ser apacentadas, por ser cuidadas, heridas, ellas salieron en busca de comida por todo lugar. Y mientras iban en busca de comida por todas partes, se encontraron con fieras salvajes por doctrinas diabólicas que atraparon y se las llevaron y fueron presas y se perdieron y están dispersas por todo lugar. Por tanto, yo contra ustedes, pastores, contra ustedes yo tengo un juicio que arreglar con ustedes. Pero ya no los necesito, porque ahora yo mismo voy a buscar a mis ovejas. Yo mismo, dice el Señor, yo voy a buscar a mis ovejas y yo las apacentaré y yo las traeré conmigo. Ya no los necesito, pastores inútiles que solamente intentan apacentarse a sí mismo a costilla de mis ovejas. Yo mismo voy a ir. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, de todas esas iglesias de falsa doctrina, las sacaré de allí. El día del nublado y de la oscuridad. Mira esto, versículo 13. Y yo ¿qué? Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. 15. Yo apacentaré mis ovejas. Yo, dice el Señor, yo apacentaré mis ovejas. Por eso que el Salmo 23 es como anillo al dedo. Jehová es. ¿Te das cuenta? Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Porque el eterno Dios dice yo, porque esos pastores inútiles lo único que hicieron es aprovecharse de mis ovejas. Pero yo voy a buscarlas y yo las apacentaré. Y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, versículo 16. Y yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Cómo? A la engordada y a la fuerte, a esa que es compinche y cómplice del pastor. Juntamente con el pastor le destruiré. Ok, sigamos entonces. Dice lo siguiente. Y las apacentaré con justicia, dice el Señor. Versículo 17. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, ¿dónde están las ovejas del Señor? Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. ¿Cómo es eso? Ya van a ver. Entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis también con vuestros pies las que quedan. ¿A quién está hablando aquí? ¿Sí están entendiendo o no están entendiendo lo que están leyendo? No me digan amén si no han entendido. ¿Se dan cuenta? Oiga, presten atención. Quieren madurar, quieren crecer, presten atención. Están pensando en que sí, que van a comer ahora al almuerzo. Pónganse serios. ¿Sí entendieron eso o no entendieron eso? ¿Qué dice? ¿A quién está hablando? ¿Ah? ¿A cuáles ovejas está hablando aquí? ¿Se dan cuenta? Por no entender bien, ya ustedes se hicieron las ovejas malditas. ¿Se dan cuenta? Presten atención cuando leamos. Aquí hay unas ovejas malditas. ¿Y cuáles son esas ovejas malditas? Las ovejas cómplices de ese pastor. Las que se codean con el pastor, las que están ahí de tú a tú con el pastor, las que están allí, las que conviven, las que se alcahuetean, a esas ovejas malditas, dice, a ustedes también yo les voy a destruir. Está hablando de esa oveja gorda que daña a la otra oveja, porque dentro de las congregaciones existe eso también. Los que tienen dinero no se codean con los más pobres. Los blancos con los negritos no se llevan. En la hora del abrazo, corriéndole, no, es que no, es que no, es que no. A esas ovejas malditas. Oye, hay pastores bajo maldición, hay ovejas bajo maldición y hay ovejas bajo bendición. Voy a leer otra vez, solamente por misericordia. Versículo 17. Nota esto, que el versículo 16 habla acerca de lo que Dios va a hacer y luego termina diciendo, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Y luego el verso 17 dice, más en cuanto a vosotras, hay dos grupos de ovejas. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Versículo 18, esto aquí le hace una pregunta a las ovejas gordas. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos para que estén gordas? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. ¿Sabes qué significa, hermanos de las congregaciones? Lo estoy trayendo ahora acá. Pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Tranquilo que luego te voy a mostrar en el Nuevo Testamento. Esto mismo te voy a mostrar. Esos que tienen dinero, ovejas gordas, esos que tienen buenas posiciones, esos se enseñorean de los que no tienen. Y tienen hasta de más y no comparten con la oveja más flaca. Pero con el pastor sí. Club de gordas con el pastor. Reunión de caballeros, pero solamente los pudientes.
Ahora existe ya dentro de las iglesias reunión de empresarios. ¿Y qué pasa con aquellos que no lo son? Hey, ¿qué pasa con aquellos que no son empresarios? ¿Qué pasa con aquel hermano que se coloca una alforja sobre su cuello y sale a vender chicles, sale a vender caramelos en la calle para subsistir? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué no le invitan al club de empresarios? Es que no es empresario. ¿Qué tal? Yo juzgaré entre oveja gorda y entre oveja flaca. Oiga, pastor, hagamos un alto. ¿Y qué tiene que ver eso si el obrero es digno de su salario? Te estoy contextualizando desde el principio para que no tengas un lugar por donde escapar, porque te voy a atrapar. Recuerda que la espada es la escritura y es espada de doble filo. Si dejamos medio malherido, se va a levantar y va a atacar. Al enemigo hay que matarlo bien matado. ¿Y cuál es su enemigo, pastor? La ignorancia. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es lo que estoy intentando hoy en esta mañana. Ahora tenemos pastor perverso, malo, bajo maldición, ovejas gordas, malas, con pinches del pastor, bajo maldición, y ovejas buenas que están en problemas, a las cuales dice Dios, yo voy a ser vuestro pastor. ¿Estamos entendiendo ya? Ok, ahora sí digan amén, porque recién están entendiendo. Vamos más adelante, dice así, versículo 19, y mis ovejas comen lo que ustedes han pisoteado. Eso significa hollado de vuestros pies. Mira esto, esas ovejas gordas comían y lo que ya no querían, ¿sabes qué hacían? Pisoteaban para que la oveja flaca no coma. Qué malditas estas ovejas. Y Dios está enojado con eso. ¿Y sabes qué hacían los pastores? ¡Ey! ¿Sabes qué hacían los pastores? Mirando esa actitud, ¿qué hacían los pastores? Se hacían como la oveja era gorda, ellos se hacían de la vista gorda. Miren, están haciendo eso. Así no veo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, pero hermano, hay dos ojos que están observando todo. Y ese es nuestro Creador, nuestro Señor. Así que ovejas débiles y flacas que se encuentren en todo lugar donde nos estén escuchando, ustedes simplemente giman como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y Dios irá en tu ayuda. Sigamos leyendo porque apenas estamos empezando. Dice así, y mis ovejas comen lo que ustedes han pisoteado y beben lo que vuestros pies habéis enturbado. Estas ovejas gordas iban a los estanques, entraban, tomaban agua limpia, luego entraban y pisoteaban el agua para que se llene de barro, de lodo, y luego se iba. Y el pastor haciéndose de la vista gorda. Eso pasa dentro de las iglesias hoy por hoy, lamentablemente. Lamentablemente eso pasa dentro de las iglesias. Pero ¿sabes qué? Lo digo con la frente en alto. En nuestra congregación eso no sucede. Porque acá todos somos uno. Todos somos uno. Acá las ovejas gordas son iguales que las ovejas más flacas y condescendientes unos con otros. Y es lo que tiene que ser un rebaño, como tiene que ser. Muy bien, vamos más adelante. Es que esto no se acaba aquí, hermano. Dice así, ok, por tanto, versículo 20, por tanto así le dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca.
por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Y ya no es ahora Dios, Jehová el pastor. Dice, ahora yo levantaré sobre ellas a un pastor. Yo levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. Y luego dice, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. A mi siervo David. Aleluya. Y no es que esté hablando de David como David el rey, sino a la simiente que David tenía, que ¿quién es la simiente? Es el Cristo de la gloria. Es el Cristo de la gloria. Ese buen pastor, el cual dijo Dios, ustedes pastores inútiles han fallado, pero yo mismo los voy a pastorear. Y yo mismo voy a enviar a un pastor, y ahí está el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, la imagen misma del soberano invisible. Sigamos leyendo. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. En otras palabras, firmado y sellado que así ocurrirá. Con este mensaje profético en contra de los pastores inútiles y falsos y cuyas características lo dice con claridad, concluye el antiguo pacto, como también con la esperanza de la llegada de un buen pastor. Hay muchísimos textos que hay en contexto para mencionar todo lo que estoy diciendo, pero este no es el punto, porque ahora vamos a mirar en el nuevo pacto. De la misma manera como ocurrió en el pacto antiguo, para referirse a los pastores, la historia se vuelve a repetir en el nuevo pacto, donde la presencia de pastores buenos y pastores malos se hace evidente una vez más. Pero antes de eso, miremos al pastor ungido por el Señor. Ve conmigo a Mateo 2:6, por favor. Recuerda que el Antiguo Testamento termina con un pastor. Dice, yo voy a enviar un pastor a mi ungido, yo voy a enviar con la esperanza de ese pastor perfecto divino. Y el pueblo de Dios espera ese cumplimiento de la promesa de la venida de ese pastor divino que había sido ofrecido, el Mesías prometido. Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Guiador significa pastor. De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Te das cuenta? Ahora ya tenemos el breve rasgo del pastor ungido prometido que va a aparecer en el escenario. Dice el verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué razón Israel necesitaba un pastor? ¿Por qué necesitaba Israel un pastor? ¿Por qué? Porque ¿cómo quedaron en ese tiempo? ¿Cómo quedaron en ese tiempo? Dispersados por todo lugar. ¿Entiendes? Estaban dispersados, hacía falta un pastor. Muy bien, lee conmigo, por favor, Marcos capítulo 6, verso 34. Marcos capítulo 6, versículo 34, por favor. ¿Me controlan el tiempo, por favor? Dice la palabra, y salió Jesús y vio una gran multitud. El Cristo de la gloria ya nacido, está en el escenario, está en el ministerio ya. Y tuvo compasión de ellos. Porque eran, ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo quedó en el Antiguo Testamento? Como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas.
Y ahí es donde empieza el ministerio. ¿Sabes qué estaba Cristo haciendo a las ovejas sin pastor? Apacentándolas. Lo que los pastores inútiles ya no lograron, no pudieron. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron, distorsionaron. Dios mandó para que los apacentase, pero ellos, ¿qué hicieron? Se apacentaron a sí mismos. Hicieron contubernio con las ovejas gordas y dijeron, ok, vamos a hacer esto. Y terminaron acabando con todo el rebaño. Muy bien. Hebreos 13:20. Dejemos que la Biblia contextualice. Dice la palabra del Señor ahora. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está, hermanos. ¿Qué dice allí? El gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. A Dios sea la gloria por toda la eternidad. Ahora tenemos a Jesucristo ya identificado como el gran pastor. ¿Cuál es ese gran pastor? El que en Jeremías, el que en Ezequiel prometió el eterno Dios. Muy bien. Primera de Pedro 2:25. Dice la palabra primera de Pedro 2:25 de la siguiente manera, porque vosotros erais como ovejas, ¿qué cosa? Extraviadas, descarriadas. ¿Recuerdas allá en Ezequiel que dijo a la descarriada, ustedes ni le prestaron atención? ¿Y sabes qué significa descarriada? Porque una cosa es perdida y otra cosa es descarriada. ¿Qué significa descarriada? ¿No? Escucha esto, lo que acaba de mencionar acá. Ella lo sabe porque así andaba. Descarriada significa que anda de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Descarriada. ¿Por qué? Porque no entiende bien. Y muchos de nosotros pasamos por eso. No solamente la hermana. La mayoría de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por ese mismo lugar? Hasta que el buen pastor nos encontró. Sí, Señor, el buen pastor nos encontró. Y no estoy hablando de un ser humano. Estoy hablando del Cristo de la gloria. Sí, Señor. Aleluya. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Oído a esto, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, puedo seguir leyendo y leyendo y leyendo, contextualizando lo que estoy enseñando, pero yo creo que para muestra ya es suficiente 3 botones, o creo que 4 o 5. Muy bien, ahora dejemos que sea Jesucristo el que nos coloque a nosotros en el escenario de batalla. Vamos a Juan capítulo 10. Ahora sí ustedes van a ver con claridad, por favor. Habiendo entendido en contexto este mensaje que Dios lo hace y cómo va llevando su cumplimiento, ahora Jesucristo da testimonio de una forma impresionante y hace diferencia entre lo uno y lo otro. Porque Jesucristo, como buen sacerdote, Él enseña a su pueblo a identificar entre lo santo y lo profano. Y nosotros vamos a aprender ahora. Juan capítulo 10, verso 1, dice así, ¿lo tienen todos? De cierto os digo. Esto de cierto os digo significa no hay engaño ni mentira, ni alguna mínima ni pizca de duda de lo que voy a decir. ¿Cuánto tenemos? Ya, ok, vamos allí. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero.
y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre, por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Obsérveme un momento, porque déjeme explicar esto para que entendamos lo que viene a continuación. Mira esto. Jesucristo dice, aló, presten atención para que me entiendan. Jesucristo dice lo siguiente. Cuando Jesucristo llega al escenario y observa a toda la nación de Israel como ovejas descarriadas sin un pastor. Él empieza su ministerio y empieza a predicar, pero ¿quiénes aparecieron allí en el escenario? Los pastores de la época. Los fariseos, los saduceos, los hipócritas, los herodianos y todos aquellos que ostentaban ser, ¿qué cosa? La crema innata de la religión judaizante o judaica. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? ¿Qué dijeron los sacerdotes, Anás y Caifás? ¿Qué dijeron ellos? Este no es pastor. A ver. Nosotros somos el concilio de pastores. Nosotros somos el concilio de todos los sacerdotes y maestros de la ley. Y no recuerdo que a ti te hayamos dado un título o te hayamos nombrado o te hayamos investido de pastor. ¿Por qué vienes aquí a querer pastorear a las ovejas? ¿De qué instituto te graduaste? ¿Qué seminario te otorgó el doctorado en divinidades? O muéstrame alguna evidencia. Y Jesucristo dice, esto es bien sencillo, muchachos. Las ovejas están allí en el redil. Hay dos clases de pastores. Los que saltan la cerca y los que entran por la puerta. ¿Ustedes cuáles son? ¿Ustedes cuáles son? ¿Nosotros entramos por la puerta? No, porque yo soy la puerta, dice Jesús. Por eso es que el portero a mí me abre la puerta y entro y saco a mis ovejas y luego las pongo afuera. Y dice Cristo Jesús, no dice esto, luego a mis ovejas las empujo para que vayan. No, las saco y las dejo acá afuera. Yo voy delante. Y mis ovejas me siguen porque conocen mi voz, porque conocen la palabra, porque conocen la palabra. Yo soy, es la evidencia, así que ustedes no estén aquí lidiando ni diciendo si tengo títulos, no tengo títulos. Y Pablo, cuando entendió eso, dijo, mis títulos de todo lo que he logrado, divinidades. Hoy por hoy hay doctores en divinidades, doctores en esto, doctores en aquello, doctores en santidad, doctores acá, PH, HP, bueno, una cantidad de cosas más que existe hoy por hoy. Unos ostentan y hasta el punto más, en la cúspide de todo, reverendo. Y Pablo dijo, todos estos reverendos al tacho de la basura, comparado con el conocimiento de la bendita y soberana palabra de nuestro Señor. Quizás algún pastor me está escuchando y nunca a ti te han hecho una investidura. El concilio de pastores de la región ni siquiera te han reconocido como pastor. Dale gracias a Dios. Porque nunca te aceptaron en el Sanedrín. Deja que Anás y Caifás y todos los 40 ladrones vivan su vida, porque hay de aquellos, juicio de Dios viene sobre ellos. Muy bien. Bueno, dije no iba a hablar muy fuerte, pero si ya me van a insultar, que me insulten por todo. Entonces dice, y cuando ha sacado afuera todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen, las ovejas del Cristo de la gloria
siguen voluntariamente detrás de Cristo, y no es que hay que estarle dando garrote para que siga, no. Porque las ovejas verdaderas de Cristo Jesús oyen la palabra de Dios y dicen sí, Señor, y se van detrás de Él sin necesidad de motivación. No es que necesitamos ser motivados. Solo los cabros necesitan ser motivados. Hoy hay pastores que están en el púlpito, son motivadores, psicólogos, pastores, psicólogos, la abominación en el púlpito. Tú y yo no necesitamos ser motivados. Tú y yo necesitamos ser guiados y exhortados. Yo no quiero que me vengan a motivar, porque la motivación es como inflar un globo. Y eso empieza a descender otra vez y se acaba la motivación, 24 horas. Es que me voy a un encuentro. El encuentro dura 3 meses de motivación y luego dice, ya no hay motivación, hagamos un post-encuentro. El post-encuentro demora otros 3 meses más. Dice, hagamos un reencuentro. Y ya no saben qué más inventarse. Porque la motivación solamente dura un momento, pero el conocimiento dura eternamente y para siempre. Permanece para siempre. A Dios sea la gloria por toda la eternidad. Entonces, una iglesia verdadera, las ovejas verdaderas no necesitan que el pastor le esté visitando en la casa, golpeando la puerta para ver cómo están. Una iglesia verdadera, una oveja verdadera, ella sigue oyendo la voz de su pastor, no del pastor físico, sino de su pastor eterno que es Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Viene a la iglesia, se acerca a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, que es la voz de su pastor. Y el predicador que está acá adelante, recuerden, mis amados hermanos, el predicador, nosotros somos simplemente el burro donde el pastor de pastores se sienta y ministra a su pueblo. Solamente somos el medio por el cual la palabra del Señor en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje es expresado. Por eso jamás el pastor físico de una congregación debe enseñorearse de la iglesia, porque no es el Señor. Muy bien. Entonces las ovejas oyen su voz y conocen su voz. Conocen su voz. Las otras no conocen su voz. Por esa razón que cuando escuchan la palabra, ¿cómo creen que están esas iglesias hoy por hoy, esas ovejas hoy por hoy? Que cuando empiezan las alabanzas, caramba, todo el mundo está lleno, las alabanzas, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y luego de las alabanzas viene el programa, luego el programa viene esto, luego aquello. Y cuando viene la palabra del Señor, 20 minutos, 30 minutos. Y cuando ya está en la palabra, se duermen. Cuando ya está en la palabra, salen a tomar agua, se van a regresar de acá, se van para allá, se van para otro lado y por todo lugar. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de su pastor. Pero hay otras ovejas que están pendientes, sedientas allí, con hambre y sed. Cuando está la palabra, se acabó el tiempo, hermanos. ¡Qué hambre! Y otros dicen, ¿a qué horas terminará? Este pastor no me gusta porque demora mucho. Habla mucho este pastor, ya, que acabe. Y cuando dice, bueno, vamos a orar, este es el último versículo. Oh, no, van a ser 10 más. Ok, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino ¿qué cosa? Huirán de él. ¿Por qué huirán de él? Porque no conocen la voz de los extraños. Por eso, mis amados hermanos, muchos amados hermanos de la iglesia virtual, me dirijo hacia ustedes ahora. Muchos de mis amados hermanos de la iglesia virtual intentan irse a las congregaciones tradicionales después de haber escuchado la voz de su pastor. Y llegan, se sientan y ya no escuchan la voz de su pastor, sino la voz de un extraño. ¿Y qué hacen? No me siento bien, pastor, no me siento bien, ¿qué hago? Ok, sigue a Cristo entonces.
¿Entienden, mis amados hermanos? Por eso es que ustedes ya no se sienten bien, porque ahora ustedes saben identificar entre la voz de su pastor, y no estoy hablando de hombre alguno, y entre la voz del extraño. Pero todos están con la misma Biblia. Sí, todos están con la misma Biblia. Pero recuerden, mis amados hermanos, que la suma de su palabra es verdad. Pero pastor, usted hasta ahora no dice si el obrero es digno de su salario. Hacia allá vamos. Ahora van a ver. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, otra vez, para que entiendan ahora, porque no entendieron. Y gracias a esta repetición es que nosotros ahora lo entendemos. Dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, vuelve el mensaje otra vez, ahora ya con interpretación. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy, ustedes no entienden, carambas, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron y dijeron que eran profetas, dijeron que eran pastores, dijeron que eran ministros, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. ¿Cómo estaban las ovejas? Sin pasto, sin comida. Dice, yo soy la puerta. Entren y encontrarán pastos. Es la palabra del Señor, es el verbo de Dios hecho carne. El verbo de Dios ahora mediante el logos, la palabra escrita hoy para nosotros. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, que es lo mismo que estafar, que es lo mismo que manipular, robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Clara identidad de un pastor malo y uno bueno. Versículo 11, otra vez dice Jesús, yo soy el buen pastor. Característica del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, apareció aquí ahora sí. Apareció el punto de discusión. Mas el asalariado, y que no es el pastor. Hagamos un alto aquí. No vayamos más adelante, no sin antes nosotros miremos esta parte. Observa un momento, por favor, para que entendamos juntos, porque ya se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. 1:30 si terminó ya, de solamente la palabra. Sí, la bienvenida y todo eso que estábamos haciendo. Mira esto. Escucha. El eterno Dios dice, ustedes pastores no sirven, no valen, ovejas gordas que se han hecho un contubernio no sirven, no valen, por lo tanto ahora yo voy a hacer lo siguiente, mandaré un pastor nuevo. Yo mismo voy a ir. Luego mandaré a mi pastor, que es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Él llega y dice, yo soy el pastor bueno. Yo entro por la puerta. ¿Por qué? Porque yo soy la puerta. Pero el ladrón, el salteador, entra por la tapia, por arriba, se salta la cerca. Y cuando yo entro, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero el pastor malo, ese viene a matar, a robar y a destruir. Vuelve a decir, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, característica del buen pastor, él entrega su vida por sus ovejas. Pero aquí aparece un detalle, dice, más el asalariado. ¿Qué significa asalariado? Permítame explicarle, por favor. Ahora sí vamos a tocar esto.
el obrero es digno de su salario. Salario era un tipo de moneda en ese entonces porque se pagaba con sal. La sal era una moneda de circulación, pagar a los trabajadores. Venían los trabajadores, sacaba él pedazo de sal, tenga por ese día. Y él iba con ese pedazo de sal y cambiaba en los lugares por comida. Y así era salario, por eso se llama salario, porque el pago era con sal. En ese entonces era la moneda circulante. Entonces dice acá, el obrero es digno de su pago, de su sueldo. Entonces, una persona que viene a trabajar, empleado mío, esta persona está bajo sueldo, por lo tanto, este es un obrero asalariado, contratado, que está bajo sueldo y yo tengo que pagarle su salario al final del día. Lo que leímos al principio, no hay que retener el salario, hay que pagarle el salario. Pero curiosamente Jesucristo ahora dice que el pastor falso, malo, ese pastor que es muy malo, a los cuales Dios los desterró, los tipifica como asalariados. Mas el asalariado, y luego menciona, dice, mas el asalariado y que no es el pastor. Hermanos, Cristo Jesús dice que un pastor no tiene que ser asalariado. No tiene que ser asalariado. ¿Ya entendieron qué es asalariado? Es estar bajo sueldo. Un pastor no debe ser asalariado. Y es que este texto no es solamente este, porque tengo una cantidad de textos que mostrarle a ustedes, en donde el mismo Cristo de la gloria nos va a enseñar con claridad. Mas el que trabaja a sueldo, ese no es pastor. ¿Por qué razón no es pastor el que trabaja a sueldo? Porque el que trabaja a sueldo, él viene a dar la vida por amor o viene a dar la vida por el sueldo. Ya, por esa razón que no tiene que tener salario el pastor. Mas el asalariado que no es pastor, mira lo que sucede. Entonces, vamos más adelante. Dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado no le importa a las ovejas, no le importa la mantención de las ovejas, apacentar a las ovejas, no, porque él viene solamente a cumplir el día nada más, cumplir el mes nada más. Pero ya llega, de 1 al 5 me paga. Está pensando en el salario. Tú y yo cuando hemos trabajado, escucha esto, cuando trabajamos en una empresa, qué sé yo, ya llega el mes, ya mismo llega. Y a veces, y aunque no te guste el trabajo, ¿qué haces tú? ¿Qué dices tú aunque no te guste el trabajo? Te motivas a ti mismo y dices, trabaja, Norman, trabaja porque tienes que hacerlo, porque si no, no comes. Nos motivamos a nosotros mismos, pero no es porque tenemos pasión de servir. Mas el asalariado no es pastor y como no es pastor no le importa las ovejas, solamente está allí como que hace pastor, pero no es pastor, está fungiendo como pastor, pero no es pastor. ¿Por qué? Porque en su mente aquí reposa no la gracia de dar de gracia, sino que él está trabajando para recibir un salario. Solo quiere su salario. Por eso es que hoy por hoy las iglesias se busca pastor. Y los pastores vienen ahí con su hoja de vida a presentar. ¿Cuántas veces me han querido contratar, hermanos, a mí? Yo se los he comentado a ustedes. Me han querido contratar. El sueldo más alto que me ofrecieron pagar fue $2,000. Yo dije, caramba, y me estaba animando. Y vinieron a verme 3 veces en comisión. Pastor, mire, le vamos a dar una casa sola para que usted viva. Le vamos a dar mercado y los $2,000 libres para que usted pueda. Pastor, lo queremos con nosotros. Dije, el mero hecho de haberme ofrecido eso
con ustedes nunca puedo estar. Hay algo que no hemos entendido aún todavía. Solamente aquellos que logremos entender lo que significa el misterio del reino de los cielos, entenderemos bien en contexto todo esto que estamos hablando. Y Cristo dice, no es que el pastor Norman está de bocón, está hablando, porque este pastor dijo a alguien, usted dice pastor, está pisando la manguera, entre bomberos no debemos pisarnos la manguera. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Es que usted es pastor y nosotros somos pastores, pero no podemos estar así, nos está dañando el negocio, en otras palabras. Lo siento mucho, pero yo cometí un error, un bendito error, de haber leído la Biblia desde el principio hasta el final, y cuando eso ocurrió en mi vida, todo cambió a mi alrededor. Y me di cuenta la falacia, el engaño, la mentira de todo este sistema religioso. Y no porque el pastor Norman es el único, no señor. Ya hubieron hombres de Dios que fueron llevados a la hoguera por decir la verdad. Hubieron hombres de Dios que fueron descuartizados por decir la verdad. Hombres de Dios que fueron decapitados por decir la verdad en los siglos tempranos. ¿Sabes por qué? Porque ellos también leyeron la Escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y como que ellos no entendieron. Y como que ellos no comprendieron. No estamos entendiendo. ¿De quién es ese asalariado? ¿A quién estaba siendo asalariado? A los fariseos. Porque ellos tenían el control de todo. Exigían los diezmos allí que tienen que traer, y ellos vivían en la opulencia, vivían en ese mundo de fantasía, en ese mundo de poder, en ese mundo de vanidad, en ese mundo de gloria vivían ellos. Y Jesucristo, en cambio, Él dice, vino y se acercó a alguien y le dijo, Señor, te quiero seguir. Hazme tu discípulo. Dice, está bien, pero ojo a lo que te voy a hacer una aclaración. Las zorras tienen guarida, las aves tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? ¿Qué estaba diciendo? Yo no te ofrezco fortuna, no te ofrezco dinero, no te ofrezco grandezas. Lo que sí te ofrezco es una tierra fría para dormir. ¿Quieres? Sígueme. ¿Cómo es el mensaje de ahora de estos falsos pastores? Pastores asalariados, pastores a sueldo, que devengan el sueldo y tienen que cumplir. Y en muchos casos, pastores asegurados. Y no digo que eso está mal, pero hay un detalle que vamos a mirar en el próximo capítulo. ¿Por qué razón, mis amados hermanos, hay ceguera en la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia no ha entendido la gloria de Dios al respecto de ovejas versus pastor? La iglesia contrata al pastor. El pastor dice, no me alcanza ese sueldo, suban un poco más. Están en tira y jala, llegan a un acuerdo, firman un contrato y ahora ya es pastor. Abominable. Abominable. ¿Sabes por qué? Porque se ha tergiversado la Escritura. Se ha desentendido el verdadero mensaje que da la palabra del Señor al respecto de este tema del pastor. Pero el pastor, una pregunta, ¿de qué vive el pastor? ¿No es cierto que eso está a ti aquí? Y muchos me dicen, pastor, ¿y usted de qué vive? Yo vivo como tú vives y como lo que tú comes, pero ¿de dónde come? ¿Del comisariato? ¿Y cómo hace del comisariato? Ahora van a entender con claridad. ¿Sabes por qué razón es esto novedoso? Porque hay un 99% de pastores que han enseñado a su pueblo de manera totalmente equivocada. Y hemos terminado. ¿Sabes dónde se ha terminado el evangelio? ¿Sabes dónde ha terminado? ¿Sabes dónde ha llegado el evangelio? ¿Sabes a dónde? Ha llegado a la vergüenza. Ha llegado a la vergüenza, a ser pisoteado el nombre de Cristo Jesús por culpa de esta malvada manera errónea de entender la Escritura a su conveniencia.
y se ha convertido ahora en una industria del evangelio, donde hay empresas, ya no iglesias, organizaciones, ya no organismo, manejando supuestamente al pueblo de Dios, donde hay jerarquías de hombres opulentos que tienen el control absoluto, que se llaman presidentes de las denominaciones, que viven en la grandeza de la opulencia, de la vergüenza abominable del enriquecimiento ilícito a nombre de Dios. Y luego tienen la cantidad de iglesias por todo lugar que empiezan a mandar diezmos de los diezmos de los diezmos y así sucesivamente. Es un emporio vergonzoso, religioso, que hoy por hoy lamentablemente desde el más chico hasta el más grande se ha corrompido. Se ha mezclado lo santo con lo profano. Al dios Mamón, que es el dinero, se le ha puesto en el púlpito. Y lo que hoy se adora no es al Dios de la Biblia, sino al Dios de las riquezas. Y los pastores con esta historia del obrero es digno de su salario, ahora tan contentos, engordándose con un sueldo de la iglesia. Y si la iglesia se enoja, no le paga el sueldo, el pastor se preocupa. Y luego, ¿qué ocurre? Ocurre nada más y nada menos que el pastor es citado a la junta directiva. Y ahora en la junta directiva, ¿qué hace la junta directiva? Pastor, usted está faltando a nuestro compromiso. Usted está tocando temas muy delicados, que la iglesia se siente un poco compleja. Así que, pastor, por favor, mida sus palabras. Bájele 2 rayitas a su tono. Porque no está usted predicando como se debe predicar. Recuerde, Dios es un Dios de amor. Queremos que en este mes cumpla estos temas que debe hablar y le dan al pastor lo que él tiene que hablar. Caso contrario, pastor, va a ser despedido. Usted elija. El pastor que tiene de parte de Dios, que es un pastor, un siervo de Dios, eso también te va a explicar. Hay una diferencia entre ser empleado y entre ser siervo. Hay una diferencia muy grande. Yo no soy empleado de ustedes ni de nadie. Yo soy siervo de vosotros y siervo de Dios. Hay una diferencia muy grande. Y una vez que el pastor dice, bueno, está bien, vamos a bajarle el tono. Voy a tratar de mejorar, porque si yo no mejoro, yo necesito el trabajo. ¿A dónde voy a llevar a mis hijos? ¿De qué voy a comer? Eso es lo que yo hago y entiendo muy bien. Y el día de mañana el pastor es gobernado por la iglesia. ¿Sabes qué sucede? La iglesia pastorea al pastor. Los pájaros contra las escopetas. Y luego la iglesia dice, caramba, estamos en problemas, hay muchos divorcios, hay mucho esto, hay mucho aquello, ¿qué pasa? Ahí está el resultado. Han violado los principios de la Escritura. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por otro lado, hay pastores que dicen, vóteme, no hay problema, yo me voy, pero no se va por la doctrina, sino se va porque no le suben el sueldo. O tuvo problemas con la junta directiva. Su egocentrismo es más grande y más fuerte que su propia humildad que dice tener. Luego se va y dice, pero ustedes tienen que pagarme todo lo que la ley dice. ¿Cómo? Si usted no está aquí de gracia. No, señor, soy su empleado. Conozco historias, acá en nuestro laguario ocurrió. Se fue a la inspectoría de trabajo, presentó la demanda, obviamente, por supuesto que le asiste el derecho. Como empleado reclamar los derechos. El Ministerio de Trabajo cita a la iglesia y la iglesia, tienes que pagar tantos miles de dólares. No puede ser, a negociar con el pastor. ¿Qué te parece? Estos casos han ocurrido por todas partes. ¿Por qué ocurren estos casos? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se ha manchado el ágape de la verdadera iglesia? ¿Por qué se ha mancillado el nombre del Señor? ¿Por qué razón el nombre de decir soy pastor es una vergüenza? Pastor sinónimo de ladrón. ¿Por qué? Por todo esto, hermanos.
¿Por qué nadie cree en las iglesias? ¿Por qué todo el mundo dice, no, una iglesia ni que fuera loco para que me vayan y me roben? Prefiero irme al barrio más peligroso antes que entrar a una iglesia. Porque ahí hay un ladrón de saco y corbata. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo es que la gente hoy por hoy, el pueblo, el mundo, nadie cree en la policía, nadie cree en las instituciones? ¿Por qué? Porque elementos malos hacen quedar malas instituciones. ¿Por qué nadie cree en los juzgados? ¿Por qué nadie cree en los abogados? ¿Por qué? ¿Entiendes esto? Porque existe un mal entender de la disciplina propia de la conducta de quienes ostentan tener ese título. Lo mismo ocurre en las iglesias también. Hay pastores malos y pastores buenos. Y el Cristo de la gloria dice, escucha, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y este acto de dar su vida por las ovejas tiene una connotación amplia que voy a explicarlo paso a paso. Y luego hace diferencia y dice, finalicemos con esto, y dice, así que, versículo 13. Así que el asalariado, una vez más, huye. Ahora, ¿y por qué huye? Dígalo fuerte, ¿por qué huye? Porque huye. Ahí está, ¿por qué huye? No, ahí está, ¿por qué huye? ¿Qué dice ahí? Porque es asalariado, hermano. ¿Por qué huye? ¿Por qué no pone el pecho a las balas? ¿Por qué no da la vida por sus ovejas? ¿Por qué razón no hace esto? Porque es asalariado. Y no les importa las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué significa asalariado? Una persona que trabaja contratado por una empresa a cambio de un salario o de un sueldo. ¿Qué significa asalariado? Que está sometido en su comportamiento y en sus ideas a la persona de la cual percibe un salario. ¿Un pastor puede ser asalariado? ¿Un pastor tiene que tener un sueldo? ¡Oh! Acaba de cambiar nuestra perspectiva. Acaba de cambiar. Bueno, y ahora surge una pregunta. ¿Y de qué vive el pastor? ¿No es cierto que sí? Y entonces, si no hay un salario, si no se le paga, si no cobra, ¿de qué va a vivir el pastor? Nos vamos a quedar allí, porque el tiempo se nos acabó. La próxima semana, yo sé que ustedes quieren más, Yo sé que ustedes quieren continuar. Sé que mis hermanos allá también. Pero si queremos entender bien la palabra del Señor, yo no te puedo enseñar la palabra del Señor como otros pastores que lo hacen en 40 minutos. No. Yo te enseño a ti como yo he aprendido, lentamente. Y de la misma manera también comparto contigo, lentamente. Si cuando Dios me enseña a mí de gracia lentamente, yo de gracia te enseño a ti lentamente. No te enojes conmigo, que no podamos continuar. Vamos a quedarnos allí. La próxima semana miraremos nosotros ahora sí con claridad este tema en el contexto de lo que Cristo Jesús mismo nos da una claridad impresionante, mis amados hermanos. Finalicemos con esto. Entonces, ¿un pastor tiene que tener sueldo? No, señor. ¿Un pastor tiene que ser asalariado? No, señor. ¿La iglesia tiene que contratar al pastor? No, señor. ¿La iglesia tiene que pagar al pastor? No, señor. Pregunta gigante. ¿De qué vive el pastor? La próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Pónganse de pie, por favor.